¿Cómo están mis amados hermanos y amigos? Dios les bendiga a un mensaje más este martes para entregarles el consejo de la palabra del Señor con mucha alegría, con mucho gozo, porque estamos contentos con la bendición del Omnipotente. Este día tengo para ustedes un mensaje basado, fundamentado en la carta del apóstol Judas. En la carta de Judas tiene solamente un capítulo, así que pues voy a utilizar todo el capítulo para entregar el consejo de la palabra. El mensaje doctrinal de Judas se trata de alertar y animar, y voy a ir llevando la exposición conforme la lectura del libro. La mayoría sabe que Judas se puede leer en 3 minutos, 5 minutos, así que en breve yo voy a hacer una descripción de lo que Judas nos quiere enseñar para que podamos nosotros estar alertas en este tiempo ya final, y también animarnos a permanecer en el camino del Señor. Judas pues comienza con una salutación que incluye lo siguiente. Dice así la escritura en los versículos 1 y 2. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados hermanos y amigos, Judas y Santiago eran hermanos de Jesús, pero humildemente Judas se presenta como siervo del Señor Jesucristo, porque en un tiempo sus hermanos, dice la palabra, no creían en él, no lo aceptaban como el Mesías, como el Redentor. Ellos lo conocían familiarmente hablando, pero era necesario que lo conocieran como el Señor de sus vidas, cosa que ocurrió en los últimos tiempos, ¿verdad? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos. Entonces, hay una gran humildad en Judas al presentarse como siervo de Jesucristo. Y tenemos también aquí los destinatarios a quienes escribe el libro, y la escritura nos dice: a los llamados y santificados en Dios Padre. Todo aquel que ha sido llamado para salvación, todo aquel que ha sido tocado por el Señor para volverse al Señor, esta carta es para usted. Es santificado porque ha sido apartado del mundo, ha sido consagrado para el servicio a Dios. Entonces esta carta es para usted. Pero también dice la palabra que somos guardados en el Señor Jesucristo. Esto es muy alentador, puesto que el apóstol Pablo nos dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Él es el que nos guarda, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos fortalece, Él es el que siempre está ministrando nuestras necesidades. En esa salutación encontramos también una enorme bendición que la palabra del Señor presenta en 3 aspectos, según nos dice Judas. Misericordia. Todos nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es la cualidad que mueve a Dios a hacer algo por sus hijos. Dios no solamente se conmueve, sino que Él hace algo por nosotros. El ser humano a veces presenta que tiene lástima. El ser humano a veces se conmueve en sus entrañas y dice: ay, cómo siento lástima por esta persona, pero no hace nada para remediar su problema o su necesidad, entonces de nada le sirve. Pero la misericordia es cuando usted
tiene misericordia de una persona y le mueve su necesidad, su problema y hace algo por remediarlo. El Señor hace eso con nosotros y nos da paz en medio de situaciones difíciles y conflictivas. Nosotros necesitamos la paz del Omnipotente. Él nos da la paz, no como el mundo la da, porque el mundo la da de una manera efímera, o si alguna vez pudiera darnos paz, pero el Señor dice en su palabra que Él nos da una paz inefable. A veces no la entendemos, no sabemos cómo es, ¿verdad? No falla. La paz del Señor está para nosotros, es una paz realmente hermosa, duradera, real, y también dice la Escritura que Él multiplica su amor para con nosotros. Así, amados hermanos y amigos, el amor de Dios ha sido tan grandemente expresado a nosotros a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, después de la salutación tenemos algunas advertencias sobre falsas doctrinas y sobre falsos maestros. Fíjese bien lo que dice la palabra. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios y al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Amados hermanos y amigos, se nos pide que contengamos abiertamente y fuertemente por la fe que recibimos al principio. Hemos recibido una sana doctrina, hemos recibido la palabra del Dios omnipotente. Él ha hecho bien a nosotros al salvarnos, al perdonarnos y al enseñarnos la palabra de acuerdo a todo lo que es la sana doctrina de la Escritura. Pero hace una descripción de los falsos maestros, la manera en que se comportan, la manera como proceden es singular, y así dice la palabra, que son hombres impíos, o sea, no tienen o no demuestran ninguna devoción religiosa, no cumplen con las prácticas que ordena, que establece el Señor, y dice también la palabra que convierten la libertad en libertinaje. Ellos no se preocupan por agradar a Dios, ellos se preocupan por agradar a los hombres, de manera que no importa cómo vivan las personas, convierten la libertad en libertinaje, de esa manera estropeando la doctrina, estropeando el testimonio de las personas. No importa cómo vivas, con tal de que estés en nuestro grupo o te juntes con nosotros, no importa cuál sea tu conducta, te dicen, aquí te recibimos, lo único que queremos es que estés con nosotros. Entonces no, es importante que mantengamos la sana doctrina. La palabra del Señor dice que niegan a Dios y a Jesucristo, o sea, no solamente hacen libertinaje, sino también se convierten en apóstatas y en escépticos. Así la palabra del Señor nos dice: mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Se da cuenta? Por ello es importante la buena doctrina, la sana enseñanza, la conducta digna del evangelio, no como uno quiera, no como esos falsos maestros dicen, ¿verdad? Convirtiendo en libertinaje la libertad que Cristo nos ha dado. Tenemos nosotros que cumplir las expectativas de Dios, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y en ello está incluido espíritu, alma y cuerpo, dice la Escritura. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, dice la palabra, hasta la venida del Señor. De manera que es importante que se entienda que hay un juicio severo contra los desobedientes, contra los rebeldes, contra los que no quieren obedecer la palabra del Dios viviente. Tenemos ejemplos negativos de desobediencia que merecieron condenación y otros también que la van a recibir. Fíjese bien cómo dice la Escritura, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas como ejemplo, escuche bien esto, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, habla de los actuales, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos, dice Judas, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Quiénes han merecido o merecen condenación? Los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, fueron expulsados a las tinieblas, fueron expulsados, ¿verdad?, de la gloria de Dios y están esperando y han recibido también juicio, de manera que, amados hermanos y amigos, Dios ya los tiene reservados para eso. Pero también nos habla de Sodoma y Gomorra, ciudades que todo el mundo sabe perfectamente que los pecados de esas ciudades eran la promiscuidad sexual, en toda suerte de perversiones que la palabra del Señor reprueba y que en nuestro tiempo también se vive de una forma tan tremenda. Pero hemos de recordar que Dios está tomando cartas en el asunto y todas esas personas recibirán su merecido en el día del juicio. Los hombres actuales que siguen semejante conducta van a ser o están expuestos a eso. Si no se arrepienten, si no se vuelven de su malvado proceder, entonces Dios tiene una expectación de juicio contra ellos. Y el juicio de Dios es severo. El juicio de Dios es fuerte. Esos, dice la palabra, que son soñadores, ilusos, que piensan que tienen el mundo en sus manos, que nada los va a perturbar y por ello mancillan la carne con pecados sexuales, pero Dios tiene reservado juicio para esas personas. Dice la palabra que rechazan la autoridad, se rebelan contra toda autoridad, las autoridades civiles, las autoridades militares, las autoridades religiosas, de todos se rebelan y blasfeman, dice la palabra, de las autoridades superiores. Y también blasfeman de las cosas que no conocen, porque a veces solamente hablan y despotrican, ¿verdad? Pero no saben ni lo que está pasando y hablan y se rebelan.
y en las que no, y en las que conocen, dice la palabra, en las cosas que conocen, se corrompen como animales irracionales. Qué fuerte, hermanos, las declaraciones de Judas con relación al proceder de esas personas. Es terrible la manera en que los describe, y dice la palabra que siguieron el camino de Caín, porque Caín se llenó de rencor hacia su hermano, porque Dios había tomado la ofrenda de Abel. Dios se agradó de Abel porque su corazón era noble, su corazón era sano, era puro, su devoción era sincera y era para la gloria de Dios. Caín, con un corazón malo, él se llenó de envidia de saber que Dios había tomado la ofrenda de su hermano y se levantó y lo mató. Aún en nuestro tiempo hay personas que odian a aquellos que aman al Señor, que sirven al Señor, los ven felices, los ven contentos y desarrollan una hostilidad tan fuerte hacia ellos, de manera que, amados hermanos y amigos, siguen el ejemplo de Caín. Y otros adoptan el error de Balaam para sí, no solamente a cobrar por las cosas del evangelio, de hacer lucro con el evangelio, sino también a enseñar a desobedecer a Dios a las personas, como había mencionado Judas ahorita, en un libertinaje. Entonces, amados hermanos y amigos, es importante que tengamos cuidado, que estemos alertas acerca de estas cosas. Dice la palabra que practican la rebelión y la contradicción de Coré, porque este hombre, este personaje Coré, se rebeló contra Moisés, pensando que él también podía hacer las cosas que hacía Moisés, que Dios no solamente hablaba a través de Moisés, que Dios tenía también otros métodos. Sin embargo, el Señor aprobó a Moisés, y a Coré, dice la palabra, que se lo tragó la tierra juntamente con toda su familia. Qué difícil es esa situación que viene, ¿verdad?, contra ese tipo de personas. Judas también presenta el carácter de los falsos maestros y de los falsos apóstoles. Dice que son manchas en vuestras fiestas de comunión, en vuestros ágapes. Son personas que no están contentas, no están felices, sino hacen daño. Son aguafiestas que perturban la tranquilidad del pueblo de Dios. No tienen consideración hacia el pueblo de Dios. Dice Judas que solamente se apacientan a sí mismos, o sea, pretenden constantemente su propio provecho. Se presentan tal vez como la gran eminencia o como corderos, personas muy amables, pero sin embargo, pues solo se apacientan a sí mismos. Los describe Judas de una forma tan tremenda, hermanos, que lo tenemos que decir. Dice la palabra que son nubes sin agua. Ya de entrada, con esa palabra entendemos que no hay profundidad, ni siquiera superficialidad espiritual. Son nubes sin agua, no traen nada. Y luego son fluctuantes, andan de un lugar para otro, no tienen vida espiritual en sí mismos. Describe Judas y dice, son árboles otoñales. Significa que están vacíos, no tienen fruto, están deshojados, no hay cualidades, ¿verdad?, espirituales en ellos. Y luego también los describe como 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, estrellas errantes, para las cuales, vuelve a repetir la frase, está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Se da cuenta? Hay realmente un lugar a donde estas personas van a ir, lo que es la oscuridad de las tinieblas. El infierno que menciona la palabra es real, de manera, amados hermanos y amigos, que es importante que el hombre esté alerta y se aparte de esas prácticas, o por lo menos se aparte de esas personas y venga a los pies de Jesucristo y entonces practique la sana doctrina.
Fíjese bien lo que dice Judas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Se da cuenta? Dios tiene las cosas en sus manos. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero de que va a tomar las cosas en sus manos para dar su merecido a cada persona según sea su obra, la palabra del Señor así lo describe. Dice la Escritura que estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Por ello, predican lo que la gente quiere oír. Un mensaje como este tal vez lo inquiete a usted, hermano y amigo, y diga: yo no quiero escuchar eso. ¿Cómo voy a oír que Dios me va a castigar, que Dios me va a enviar a un lugar de tormento, que Dios no me ama de esa manera? Dios lo ama, yo le digo, pero Dios es justo y Él va a dar a cada uno su merecido. Entonces es importante declarar lo que dice la palabra, porque la responsabilidad es grande, es fuerte sobre mi vida para poderle decir lo que Dios demanda de usted. Así que, amados hermanos y amigos, ¿qué debemos hacer nosotros? Según nos dice Judas, después de haber explicado la conducta nefasta, ¿verdad?, de estos hombres, de estas personas falsas que abundan en nuestro tiempo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Oiga lo que dice Judas: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Esto es lo que dice la palabra. ¿Qué debemos hacer nosotros como creyentes, como hijos de Dios? Amados hermanos y amigos, afirmarnos en la doctrina de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los 12 primeros apóstoles, ¿verdad?, que enseñaron la palabra. Dice la Escritura que la iglesia de Jerusalén perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el cumplimiento, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se da cuenta? La doctrina es importante, la doctrina de los apóstoles que tenemos contenida en la palabra viviente. Dice la palabra que esa palabra es suficiente, es la revelación de Dios, es la palabra de Dios para nuestra vida. Cualquier otro evangelio, cualquier otra doctrina, dice la Escritura, hablando el apóstol Pablo, si un ángel de Dios les viene a predicar otro evangelio que el que está escrito, sea anatema. Así que, amados hermanos y amigos, debemos perseverar en la doctrina sana de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Cuidar de no caer en manos de esos falsos maestros actuales que tienen un carisma tremendo y convencen a las personas y los atrapan y los cautivan. Amigos, hermanos, tengan cuidado. La palabra del Señor así nos lo exhorta. Dice que causan divisiones en el cuerpo de Cristo, lo cual la palabra del Señor reprueba. Dice la palabra: al hombre que te cause divisiones después de una y otra amonestación, hay que desecharlo, dice la palabra. Pero estos causan divisiones a la obra de Dios y es terrible. Son sensuales, dice la palabra, y no tienen al Espíritu, solamente se apacientan a sí mismos, quieren sacar provecho de las personas y no entregarse de lleno de corazón. Tenga cuidado. Es necesario poner atención, según dice Judas, a nuestra vida espiritual.
Por eso reafirma: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo final? En este tiempo de la recta final, en el que el peligro, ¿verdad?, está latente, en el que sabemos que nuestra redención está más cerca que cuando creímos, que el Señor viene pronto. Lo podemos expresar de esa forma, con libertad, con firmeza. La palabra del Señor dice: edificándonos en la fe. Es importante, hermano, que usted haga algo y se edifique en la fe, que no se quede estático, que no se quede quieto. Debe hacer lo propio para ir creciendo en la fe, avanzar en la fe, no estancarse, no regresarse, sino avanzar. Puede que sea lento, pero seguro. Hágalo, edifíquese en la fe. Aquí presenta Judas algunas cosas importantes. Por ejemplo, dice: orando en el Espíritu. Hay que orar, hay que hacer oración constante, diariamente. No solamente por los alimentos y al momento de dormirse. No, hay que llevar una relación personal con Dios, una devoción maravillosa con Dios, en la cual podamos estar en un buen ritmo de oración para la gloria de Dios, orando constantemente. La palabra nos dice el apóstol Pablo que podemos hacer oraciones, rogativas, acciones de gracias, peticiones, diversas oraciones. Entonces, mi hermano, ore a Dios. También edifíquese escudriñando las Escrituras. Una y otra vez lea la palabra de Dios. Hoy más que nunca es importante que lea la palabra. Hágase al hábito de estarla leyendo continuamente. Si no puede leerla por lo menos una vez al año, pues pausadamente lea la palabra, toda la Biblia, para edificarse, porque toda la Escritura dice que es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que el creyente sea perfecto, enteramente preparado, dice la palabra, para toda buena obra. Mi hermano, mi amigo, lea la palabra, ore a Dios y consérvese en el amor de Dios. Es importante amar al pueblo de Dios, amar a los hermanos. Fuera toda intriga, fuera todo amargura, todo rencor. Ame a los hermanos, perdone. Se da cuenta el tiempo que hemos pasado solitarios, anhelando ver a nuestros hermanos en la congregación. Hermano, ese es el amor de Cristo. Ahora que regresemos a la reunión de la congregación, ame a sus hermanos, llénese de alegría, ore por ellos, busque su bienestar, de manera que el Señor se complazca de nosotros, porque el amor es el distintivo de los creyentes. Dijo Jesús: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Ame a sus hermanos, ame a la gente que viene a los pies de Cristo, los nuevos que comienzan, ámelos, respételos, edifíquelos para la gloria de Dios. No seamos piedra de tropiezo para nadie. Y también Judas nos dice que otra de las cosas que podemos hacer para edificarnos en la fe es esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Debemos esperar la venida de nuestro Señor con expectación. Ahora más que nunca, hermano, estamos en la recta final, expectantes. Va a ser algo maravilloso saber que el Señor, ¿verdad?, va a venir pronto y nosotros vamos a estar con Él. Por ello debe de ser algo, hermano, de lo que nosotros debemos estar contentos y felices, y siempre, siempre al día. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. A su nombre la gloria. Como dice la palabra: ven, Señor Jesús. Sí, como dice el Espíritu, ¿verdad?, que debemos nosotros esperar la venida del Señor Jesucristo, amados hermanos y amigos.
que ese sea ahora nuestra alegría y podamos decir: Maranata, Cristo viene. Aliéntese, mi hermano, gócese, porque nuestra redención está cerca. Al nombre del Señor la gloria. Sin embargo, también Judas nos dice que tenemos que hacer labor evangelística en este tiempo. Es necesario que el evangelio sea predicado en toda la tierra, toda lengua, toda tribu, toda nación. Y por increíble que parezca, gran cantidad de personas en el mundo no ha escuchado aún el evangelio. Pero nosotros tenemos la gran comisión. Tenemos nosotros, amados hermanos y amigos, la responsabilidad de llevar el evangelio a esas personas. Así que ahora más que nunca, mi hermano, mi amigo, mi hermano, aliéntese, cobre ánimo, cobre fuerza y ore por las personas para que éstas se vuelvan al Señor. Dice la palabra: a algunos que dudan, convencerlos. ¿Cómo vamos a convencer a la gente? Oiga, tenemos que tener el conocimiento de la palabra. Tenemos también que tener el testimonio en nuestra vida. Porque si hablamos mucho y no actuamos de acuerdo a lo que dice la palabra, entonces no vamos a convencer a nadie. La gente va a decir: este mentiroso dice que el Señor lo salvó, que el Señor lo perdonó, y mire su conducta, mire su proceder. Hermanos, ahora más que nunca, nuestra vida, nuestro testimonio es de gran importancia. Cuídese para el Señor. Sea santo en toda su manera de vivir, espíritu, alma, cuerpo, palabras, actitudes, todo lo que el Señor dice en su palabra, que tengamos una conducta digna del evangelio, será la única manera en que podemos convencer a esas personas que lo que están esperando es realmente un evangelio eficaz como el que tenemos, pero necesitamos presentarlo de manera nítida. A su nombre la gloria. A otros, dice la palabra, arrebatándolos del fuego. Es importante que entendamos que muchas personas están siendo afectadas por el pecado en su vida y que están caminando hacia el abismo. A esas personas hay que urgirles que puedan regresar, hacer un alto en el camino y arrepentirse. Es importante hablarles, alertarles y decirles, amados hermanos, que hay una condenación para aquellos que no se arrepienten, pero que hay salvación y vida eterna para aquellos que se vuelven a Dios. El Señor los perdona, el Señor les da vida, el Señor les da paz, el Señor les da misericordia, el Señor derrama de su amor y de su bondad. Hay que arrebatarlos, hay que procurar ser sensatos y diligentes en cuanto a nuestro llamamiento como pueblo de Dios, que somos luz del mundo, que somos sal de la tierra. Ahora tenemos nosotros que presentar ese sazón y esa luminaria, ¿verdad? Como luz que somos, para que otros puedan también venir a los pies de Cristo. Y de otros, dice la palabra, hay que tener misericordia con temor, porque definitivamente no quieren. Y esas personas, lo único que nos resta es orar por ellos. Que el Señor se encargue, ¿verdad?, de cada uno de esas personas. Oramos por ellos, nos conmueve el alma, estamos constantemente orando por ellos. Nos da tristeza que rechacen el evangelio, que rechacen la gracia de Dios, que se empecinen en seguir en su vida de pecado, en su vida de rebeldía, en su vida pecaminosa, y se enreden en vicios y que se esclavicen en toda suerte de situaciones y no permitan que la gracia de Dios los toque. A esas personas hay que tenerles misericordia. Tenemos que orar por ellos, pero tenemos que hacer labor evangelística para que la gente pueda venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, amados hermanos y amigos, Judas presenta un canto de alabanza final en su carta, pero expresa también una gran verdad y dice: y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída
y presentarlos sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Santo para siempre es el Señor. Él nos puede guardar sin caída, presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría, si nos adherimos a Él, si nos aferramos a Él, si nos volvemos a Él, si no lo dejamos y caminamos con Él o corremos hacia Él y le vamos siguiendo. Él es poderoso para guardar nuestro depósito, dice la palabra, hasta el día postrero. Sea bendito el nombre del Señor. Afiánces en el Señor, amigo, hermano. Dios es poderoso para guardarlo sin caída. Sostengámonos en Él. Sea Él nuestra fuerza, sea Él nuestro socorro, sea Él el que preserve nuestra vida hasta el fin y podamos nosotros finalmente con alegría, con gozo entrar ante su presencia, regocijándonos, alegrándonos y nada avergonzados. Es importante pues este mensaje de Judas, porque nos alerta sobre las cosas que están pasando y las que han de pasar en los tiempos finales como estos. Ya hemos descrito, ¿verdad?, la forma en que nos explica acerca de los falsos maestros, de los falsos predicadores, y también nos anima a que permanezcamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, hermano, haga eso. Preséntese delante del Señor siempre y manténgase firme, sin fluctuar en la fe que el Señor le ha dado a su vida. Manténgase adherido a Cristo. Apoye su congregación. En este tiempo de pandemia hay una gran expectación de gente, ¿verdad?, que quizás no estuvo congregado en mucho tiempo y aprovecharon ahí la oportunidad para invitarle y entonces usted ya está cómodo. Hermano, amigo, vuélvase a su congregación, apoye a su iglesia, al lugar donde Dios lo llevó para que usted pueda ministrar, apoye ahí para la gloria de Dios, porque eso es lo que a Dios le agrada. Es importante pues que podamos nosotros avanzar y crecer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea bendito el nombre del Señor. Yo quiero hacer una oración por todos para que podamos permanecer fieles en el Señor y guardarnos sin mancha y sin contaminación y sin caída en este mundo, aferrándonos a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre que estás en los cielos, tú eres misericordioso, santo, bueno, tierno, que a través de tu palabra nos enseñas para que nos afirmemos, nos afiancemos en ti y podamos cumplir nuestro ministerio, podamos cumplir nuestra función como sal de la tierra, como luminarias del mundo, como luz del mundo, dice tu palabra. Oh Padre eterno, glorifícate en cada uno de tus hijos y tu pueblo. Tu bendición sea sobre cada uno de mis hermanos, para que puedan sostenerse en ti, animarse, fortalecerse y crecer en la gracia tuya. Pero también, Dios mío, tú tocas los corazones de aquellas personas que reciben tu palabra y saben que están en un grave peligro si no se arrepienten, si no se convierten, si no se vuelven a ti, si siguen empecinados en practicar el pecado y la rebelión. Habrá expectación de juicio tremendo sobre ellos, una realidad inminente, pero tú los tocas ahora para salvación. Vuélvanse esas personas a ti en el nombre precioso de Jesús. Toca sus corazones, Espíritu Santo. Convence de pecado, de justicia, de juicio, para que esas personas puedan volverse a ti con corazón sincero y puedan obtener la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ti la honra y la gloria, Señor. Mi alma te alaba, te bendice y te glorifica. Amén. Gloria a Dios. Pues este es el mensaje, amados hermanos y amigos, de Judas. Nos advierte y nos alienta, pero también yo tengo una palabra de aliento, ¿verdad?, para todos nuestros hermanos.
Vamos a estar congregándonos ya el domingo próximo. Habrá 2 cultos, uno a las 12 del mediodía y otro a las 5 de la tarde. Así que vamos a estar recabando la información para ver quiénes pueden estar en el culto de las 12 y quiénes pueden acompañarnos al culto de las 5 de la tarde, porque es las instrucciones, ¿verdad?, de la contingencia, que no podemos estar todavía al 100% dentro de nuestros templos. Así que vamos a dividir así la congregación, que afortunadamente, ¿verdad?, en el Templo del Redentor podemos nosotros tener esos 2 cultos sin violar lo que es la medida protocolaria. Así que, amados hermanos y amigos, les esperamos en cualquiera de nuestras reuniones el domingo a las 12 del mediodía y por la tarde a las 5 de la tarde. También le decimos a los varones de la iglesia, ¿verdad?, que el viernes habrá el culto normal allí en el templo, y vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos, porque el tiempo se ha llegado poquito a poquito, ¿verdad? Vamos a estar en esta situación. Se estima que pues vamos a estar en esta situación hasta lo que resta del año, ¿verdad? Hasta que el semáforo sea totalmente verde. Pero ahorita, gracias a Dios por las libertades que se nos han concedido, las vamos a aprovechar y vamos a cuidar también de que lo hagamos de la manera apropiada. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Un saludo a todos aquellos que nos han estado siguiendo. Me da mucho gusto que se han reportado de Santiago de Chile, de Perú, de Ecuador. Dios bendiga a todos nuestros hermanos de Centroamérica, de los Estados Unidos y por supuesto de nuestro lindo y querido México. Les recordamos a los hermanos y amigos que viven aquí en el área de Meoqui, Delicias, y usted ha sido bendecido a través de estos mensajes y nos lo quiere hacer saber, pues escríbanos si quiere que le visitemos, hagamos oración por usted también de igual manera. Y también le invitamos a nuestras reuniones. Si no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos para que esté con nosotros el domingo en cualquiera de nuestras reuniones, 12 del mediodía y a las 5 de la tarde. Abrazos y bendiciones para ustedes. Amén.